Hola, hola, muy buenas, bienvenidos a un video más. En el capítulo de hoy recorremos la ruta 68. Llegamos a Salta capital y empiezan los problemas. Tanto es así que acampamos en el mecánico. Todo esto y mucho más a continuación. Quédense ahí y acompáñanos en una nueva aventura. Entrando a Salta. Estamos entrando en Salta capital. Sí, y, capital. Bueno, estamos yendo ahora, primero al mecánico, que nuestros amigos suizos también tienen que revisar algo del embrague, posiblemente tengan que cambiar el cablecito del embrague, y nosotros a revisar el aceite de la caja de cambios, a ver, porque venimos con una pequeña pérdida por un retén que conecta el semieje, y ver si ese retén está para cambiar, para ver si lo podemos cambiar antes de hacer el rally, o si no pierde demasiado, vemos que no es necesario nada, por ahí lo hacemos después del rally, porque ahora tenemos poquitos días, se viene Semana Santa, hoy es lunes, queda martes, miércoles, y ya esta semana medio que termina acá nomás, y el rally estarán llegando los chicos de Buenos Aires el domingo o el lunes. Domingo. El domingo van a estar llegando, si todo anda bien, acá a Salta, y acá los vamos a encontrar. Entonces bueno, ahora vamos al mecánico a ver qué le dicen a los suizos, a chupear un poquito. y bueno, ahí vamos a ver qué tal. Sí, y atrás, bueno, está esa hermosa ruta 68 que hicimos, que la verdad fue increíble. También, bueno, de ayer, Quilmes, si todavía no lo han visto el video acá, les dejamos el video de Quilmes. Increíble, y si todavía no se han suscrito, suscríbanse a nuestro canal y pongan un like a ese video y a todo el resto del video también. Así que bueno, seguimos, entramos a Salta y veremos qué dice el mecánico. Camping municipal está cerrado. Camping municipal está cerrado, así que veremos dónde vamos a dormir. Bueno, en el mecánico nosotros
Bueno, es una cosa chiquitita que vamos a hacer el miércoles a las 9 de la mañana, y los suizos tienen un problema más grande con el embrague. Y bueno, verán cómo lo van a hacer. Ahora en un cacho vamos a decidir, o ellos van a decidir, digamos, cuando en un momento tenemos un lugar para dormir. Así que seguimos la búsqueda del lugar para dormir. Sí, acá en el lugar que pensábamos que estábamos casi seguros de venir, decíamos, bueno, pagamos, ya fue, nos quedamos, estamos cerquita del mecánico, cualquier cosa. Y no. Nada, está cerrado por coronavirus, así sí. que no queda otra. Vamos ahora a una estación de servicio, vamos a ver qué tan linda es, si da para quedarse ahí o no. Y si no, bueno, no sé, tendremos que salir un poco de la ciudad. Vamos a ver. Sí, veremos. ¿A dónde vamos? Bueno, no hubo suerte. No da para dormir acá. Ni preguntamos, pero está muy cerca de la calle, hay mucho movimiento, hay poquito lugar. Así que bueno, vamos a seguir buscando. Y bueno, a ver a dónde vamos. ¿Qué estás haciendo, Bauti? No sé. ¿Qué pasó? La cremallera se aflojó en algún momento y... ¿Qué pasó? La cremallera se aflojó en algún momento. ¿Y ahora? Y ahora estoy intentando ver si lo puedo acomodar porque está tocando una parte de la carrocería del auto. Y hace un ruido feo. Se va a romper. O el fuelle o algo, así que... Bueno, hasta que alguien más lo pueda ver y alinearlo mejor. Y ver bien cómo va, intento acomodar un poco para que por lo menos no toque ahí. Nos fuimos a dormir medio apagados. Llegamos a la ciudad de Salta y no pudimos quedarnos en el camping donde teníamos planeado. Preguntamos a la policía y nos dejó pasar la noche en el estacionamiento del museo, con la condición de desarmar la carpa antes del amanecer. Acá estamos en Salta Capital. No sé qué pasó con Simba, pero parece que no quiere avanzar. Hicimos 2 cuadras y de repente, bueno, paró, no podía avanzar y parece que no le llega chispa. Y ahora, bueno, estamos fijando si podemos ver qué es. Primero intentamos detectar el problema. Nuestro primer culpable para nosotros era la alarma que ya venía fallando. Después de casi 1 hora y una llamada telefónica con la agencia que nos la había colocado, la pudimos desactivar. Así descartamos esta teoría. Seguimos la línea hasta llegar al distribuidor. Acá estamos, recién vuelvo de la casa de repuesto. Bueno, fui a buscar el famoso modulito del distribuidor electrónico. O sea, aparentemente hay una plaqueta acá, no sé bien cómo funciona, pero es bastante importante y es una parte que ya sabíamos que se podía llegar a fallar o romper. Bueno, aparentemente el que conseguimos es bueno, vaya a saber, digamos, no hay mucho por donde elegir. Y bueno, eso. No es exactamente igual, por eso me hizo dudar un poco cuando lo compré, pero después me acordé que yo no lo desarmé, son 2 partes que yo no las separé
para ver bien cómo era adentro. Así que bueno, les mostré fotos igual y tengo la posibilidad de cambiarlo en caso que no sea este, pero no hay muchos más. Si no llega a ser este, el otro modelo es muy distinto, así que se hubiesen dado cuenta. Yo les mostré bien fotos de la bobina, del distribuidor, de la plaqueta, del número que tiene acá al costadito. Así que bueno, esperemos que sea. Ahora toca desarmarlo. Son poquitos tornillos, son 2 tornillos que sujetan al distribuidor y otros 2 tornillos que sujetan este modulito a la parte plástica, digamos, al soporte. Así que bueno, ahora lo desarmo y me fijo a ver si encastra y si es esto. A probar si arranca ahora. ¿Listo? Acá estamos. Bueno, pudo arrancar, al final era el módulo quemado. Nota para futuro, comprar otro módulo. Ya ni bien nos vayamos de acá vamos a pasar y comprar otro igual para tener por lo menos otro más de repuesto, y llevaría 2 más igual, por la duda. Ya que nos dijeron que después saliendo de Argentina quizás no se consiga. Y bueno, nada, eso. Pudo arrancar, bueno, nos hizo sufrir un poquito, pero bueno, aprendimos algo también, así que bueno, el lugar para trabajar no fue el más propicio, pero podría haber sido peor. Estamos en el medio de la ciudad y a 15 cuadras de la casa de repuesto, así que bueno, en 10 minutitos fui, lo busqué. Lo que pasa es que justo estaba cerrado, por eso tuvimos que esperar y se alargó mucho más, pero bueno, contento. Que lo pudimos solucionar, no hubo que cambiar el distribuidor, nada, estábamos a punto de cambiar el distribuidor y poner el anterior, pero bueno, quedará para otra oportunidad. Después volvimos al taller a ver cómo venían nuestros amigos y nosotros para cambiar el retén de la caja de cambios. Nos pusimos al tanto de los avances en Paco, la Ford Transit de Patricia y Stefan. Lamentablemente les tocó cambiar el kit de embrague. Mira los remaches, ya lo está agarrando, ¿no? Mira, está agarrando los remaches. Está gastadito eso, ¿no? Sí, no, un poquito. Hay que darle de pecho, se manda. Y ya que se nos hizo tarde, decidimos pasar la noche con ellos en el interior del taller mecánico. Buen día. Como verán, en esta ocasión no amanecemos con vistas espectaculares. Nos despedimos de los chicos y nosotros ya estamos listos para enfrentar el Rally Solidario. Les dejamos un avance de lo que podrán ver en las próximas ediciones. Participamos del Rally Solidario Argentino y los acompañamos a llevar las donaciones a las distintas familias. Además, compartimos aventuras con este lindo grupo por una de las rutas más bellas del país y quizás las más exigentes para nosotros hasta ahora, llegando a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.
Como siempre, no olviden suscribirse para no perderse esta linda experiencia y poder compartirla con nosotros. A todos aquellos que ya lo hicieron, muchas gracias y nos vemos en la próxima semana con un nuevo video.